Jehová te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, que te daría. Estudiamos juntos Deuteronomio, capítulo 7. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Síguenos en Facebook, Momentos de Esperanza MX, dale like, dale compartir, comenta. Y de esa manera muchas personas más sabrán que estamos en un plan de estudio de la Biblia todos los días, un capítulo de la Biblia, ¿sale? Bueno, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy sigue siendo muy interesante y quiero recordarte lo que decíamos al inicio. Deuteronomio es apenas un libro que se escribe en un mes máximo. Unos consideran que esto se escribió en una semana. Están ya en los campos de Moab, están cerca de entrar a la tierra prometida. Esto es solamente 3 o 4 discursos que da Moisés para hacerles un llamado. Es un hombre anciano, 120 años. Él sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Él la ha visto. Él ha visto todo lo que va a hacer este pueblo en esa tierra tan hermosa, pero él no va a entrar. Entonces les está haciendo un llamado que sale desde el corazón, que sale desde la experiencia, que viene desde lo profundo de haber caminado con Dios tantos y tantos años. Así que mis amigos, leamos con tanta calma, con tanto deseo de aprender. Estos capítulos realmente son llamados a la acción, son llamados especiales para que nosotros podamos tener una fe más viva y más plena con Dios. Del versículo 1 al versículo número 7 nuevamente les recuerda que van a enfrentar a 7 naciones: el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Abeo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces aquí se les recuerda eso. Lo que hace 40 años fue una desgracia porque ellos se sentían derrotados, ahora lo toman con la tranquilidad. Dios nos va a entregar estos 7 pueblos que son mucho más fuertes que nosotros, pero no son más fuertes que Dios. El versículo 2 dice: Jehová tu Dios los ha entregado delante de ti y los vas a derrotar. Pero, ojo con esto, los tienes que destruir del todo. No harás con ellos alianza ni tendrás de ellos misericordia. Recordemos que este mensaje acerca de estas guerras, la destrucción y la muerte, pues puede ser muy difícil para nosotros para conciliarlos con un Dios misericordioso y lleno de paz. Sin embargo, mis amigos, es que por eso hemos avanzado a estudiar gran parte de la Biblia y vemos en Dios la misericordia, la paciencia. Aquí nosotros ya hemos entendido que estos pueblos tuvieron bastantes años. Desde Abraham se les estaba haciendo un llamado. Hace 400 años atrás se les había hecho llamados para el arrepentimiento, se les había dado tiempo de misericordia. Ahora viene el juicio contra ellos. Por eso es que al estar ocupando esta tierra que Dios le ha dado a su pueblo, ellos tienen que ser eliminados porque está llegando el momento de juicio para ellos. Pero, aunque son poderosas, el pueblo debe entender que Dios les va a dar la fortaleza para derrotarlos. Del versículo 3, 2 y 3 se les dice: tienes que destruirlos, no tienes que emparentar con ellos, no tomes a sus hijas ni les des a tus hijos, no. Mis amigos, aquí hay un mensaje muy importante. Siempre se les dijo: no te revuelvas, no dejes cabos sueltos en los que después sean tentación para ti. Y mis amigos, creo que ese principio lo podemos tomar. Cuando algo nos puede destruir, debemos alejarnos. Cuando hay algo que nos puede hacer caer y nos puede meter en problemas, es mejor alejarse. Esto es tan práctico como cuando tú estás haciendo dietas. No tengas a la mano eso que te hace daño. Si quieres dejar el pan, pues no compres, no lo tengas en la alacena, porque cuando tengas momentos de debilidad, lo vas a comer. Así que este es un principio tan profundo, pero también tan sencillo y práctico. También se les dice que debes destruir todos los dioses. ¿Por qué? Porque esos te van a destruir. Si tú no destruyes esos dioses, ellos te van a destruir pronto. El versículo 5 dice que deben destruir los altares, las estatuas, las imágenes y las esculturas. Mis amigos, recordemos que el culto pagano cananeo
era muy pervertido, llegaba hasta incluir el sacrificio de niños. Así que si ellos no destruían todos los lugares de culto, iban a ser un tropiezo. Y eso es lo que ellos tenían que hacer, acabar con todo. Y mis amigos, creo que eso, les digo, nos recuerda bastante cuando nos acercamos a Cristo. También debemos hacer un análisis. ¿Qué cosas nos pueden hacer caer? ¿Qué cosas nos pueden llevar hacia direcciones que no son correctas? ¿Cuáles son las tentaciones que hoy, que te sientes fuerte, lo vas a resistir? Pero el día de mañana, cuando estás débil, vas a caer. Es algo que tú y yo debemos analizar. También del versículo 6 al versículo número 11 hay un llamado. Y se le recuerda, mira, tú tienes que ser un pueblo santo porque el Señor te ha escogido para que seas un pueblo especial. Mis amigos, la vida de este pueblo iba a ser una evidencia de lo que Dios quería hacer con este mundo. Así que ellos debían tener bien claro todas las ordenanzas que vimos en Levítico, en un poquito de Éxodo, todo eso que vimos acerca de tantas leyes eran para que este pueblo fuera especial. Ellos deberían vivir una vida muy diferente. Y ahora hay una aclaración que aquí hay que subrayarla, versículos 7 y 8, porque esto va a ser muy importante, porque a veces el pueblo se va a olvidar. Mira, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Él los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón. Esto es bien importante recordarlo. Ustedes no eran un pueblo valioso, no eran un pueblo importante, no eran un pueblo extraordinario. Y de hecho, mis amigos, en esos tiempos y en esas épocas había pueblos más desarrollados, más capaces, con mayores habilidades. Pero Dios dice, yo los escogí a ustedes, hice un pacto, hice un juramento y ustedes son el más insignificante. Y mis amigos, creo que esto es muy valioso porque también el pueblo muchas veces olvidó y se sintieron grandes, se sintieron poderosos, se sintieron que Dios les debía favores, que Dios les debía hacer cosas. Y sabes que muchas veces en la vida es importante estos baños de realidad en nuestra vida, momentos que nos hagan recordar lo frágiles que somos, que nos hagan recordar lo dependientes que somos, de tal forma que nuestro orgullo no crezca hasta destruirnos. Y bueno, del versículo 9 al 11 les vuelve a decir, es que yo los estoy tratando con misericordia, por mi misericordia es grande con ustedes, así que recuerden esto. También del versículo número 12 en adelante, les recuerda las bendiciones de la obediencia. Mis amigos, esto es muy interesante, cómo el Señor los iba a bendecir, cómo el Señor los iba a proteger. Y yo creo que lo que te puedes preguntar es, ¿Dios lo puede hacer ahora con nosotros en este tiempo? Bueno, quédate con esta pregunta. Versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Dios, Jehová tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y vean que hermoso el versículo 13, subráyalo. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Mis amigos, creo que estas tres palabras, aunque aquí están bien específicas sobre tener muchos hijos, la tierra daría muchos frutos, los animales, el aceite, todo sería en abundancia. Creo que estas tres palabras se siguen aplicando a nuestro tiempo. Hoy vivimos una realidad muy difícil. Ellos iban a ser un pueblo. Ellos iban a vivir como una nación. Nosotros no vivimos como pueblo-nación, vivimos como familias dentro de un contexto de una ciudad, de un pueblo, de un país, donde las situaciones cada vez son más adversas. Pero estas tres palabras creo que se pueden cumplir en la manera que el Señor lo permita en nuestra propia vida y que nosotros lo permitamos. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Dios
Cuando tú te pones en sus manos, eres valiente, te esfuerzas, eres una persona intrépida que sabes que ser cristiano no te quita, al contrario, te impulsa. Dios te va a amar, Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar. Por supuesto, dentro del contexto donde tú estás, pero todo lugar donde Dios está no se puede quedar igual. Donde Dios está, te manifiesta su amor, te bendice y te multiplica. Pero hay que entender que esto está dentro del contexto de amarlo de tal manera de que le obedezcamos. Si no hay amor, si no hay obediencia, mis amigos, la verdad que Dios no nos puede bendecir. De hecho, la violación a sus mandamientos y a sus ordenanzas es lo que ha traído tantas desgracias, tanta maldad y tanto sufrimiento a nuestras vidas. El versículo 14 también está muy interesante y también se aplica a nuestra vida. Bendito serás más que todos los pueblos. Y vuelvo a ver, aquí se aplica cosas muy de su pueblo en ese tiempo. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán tropiezo. ¿El Señor te va a bendecir más que otros pueblos? Sí, mis amigos, pero necesitamos entender. Miren, aquí entra el tema de las enfermedades. Hoy hay muchas enfermedades y tú y yo hemos venido hablando de cómo Dios nos da muchas ordenanzas sobre la alimentación y sobre el estilo de vida. Cuando nosotros entendemos esto y lo pudiéramos aplicar y poder darnos cuenta que Dios está interesado en la forma en la que nosotros vivimos, muchas enfermedades desde ahí se irían, no entrarían a nuestros hogares. Pero a nosotros nos falta entender que la obediencia es parte de nuestra vida cristiana. La obediencia no solo a las leyes morales, sino también a la forma de cómo formar un matrimonio, cómo educar a los hijos, cómo cuidar nuestro cuerpo, de qué forma, qué estilo de vida nosotros tenemos. Al desobedecer esas leyes, muchas enfermedades y muchos problemas vienen a nuestra vida. El versículo 17 también es una joya. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Mis amigos, era una pregunta muy evidente. Ellos eran una nación pequeña y todavía, pequeña en comparación de las otras, todavía no estaban desarrollados. 40 años atrás esta pregunta los devastó, pero ahora ellos se preguntan honestamente, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y mis amigos, creo que esta pregunta está más latente que nunca. Cuando hoy enfrentamos los desafíos de este tiempo, también nos preguntamos, ¿cómo le puedo hacer? Lo primero que el Señor nos dice es, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Mis amigos, esta es la clave cuando tú y yo recordamos el pasado. Cuando tú y yo decimos, el Señor ya lo ha hecho, Dios ya lo ha hecho en el pasado, Dios lo va a hacer ahora. No hay temor, no hay miedo, sino hay fe. Avanzamos con fe, con entusiasmo, con el deseo de saber que Dios va a estar con nosotros. Tienes que creer y tienes que tener confianza. El versículo 20 dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan. El versículo 21 dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellos enseguida, porque las fieras del campo no se aumenten contra ti. Sabes que los que analizan esto dicen que a Josué le llevó apenas 7 años destruir a la resistencia más poderosa de estas 7 naciones, y ya en adelante solamente era pues lo menor, como ya nada más ir haciendo uso de todo el territorio y acabar con unas pocas ejércitos o gente, pero era lo menor. La guerra, lo más fuerte fueron solamente 7 años. ¿Y sabes por qué dijo Jehová que lo iba a quitar poco a poco? Para que los animales no crecieran y entonces el pueblo de Israel tuviera problemas. Fíjate, fue beneficioso, poco a poco los iba a destruir.
Todo estaba en las manos de Dios. El Señor los iba a quitar. Solo ellos tenían que amar a Dios con todo su corazón y manifestarlo en su vida. Mis amigos, hay tanto que aprender, hay tantas promesas en este capítulo, ¿no te parece? Hay tantas promesas para este tiempo. ¿Cuál de ellas consideras que más necesitas hoy? Vuélvelo a leer. Hay tanto que aprender para este tiempo. Hay tanto miedo que echar de nuestro corazón y hay tanta fe que necesitamos para recordar que Dios, como estuvo en el pasado, estará con nosotros. Querido Padre Celestial, nos ponemos en tus manos. Este capítulo es una joya para nuestro tiempo. Por favor, que sus palabras queden grabadas en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.